En señal informativa y agradecemos la visita en el foro de Adonais Lee. Él es el vocero del colectivo Pasos Blancos y también representante del Observatorio Ciudadano por la Movilidad Sustentable. Participó ayer en la reunión del comité tarifario y con él vamos a platicar pues de esta discusión que se abrió con respecto a la tarifa del transporte y las exigencias que hay de parte de los diferentes colectivos para que se haga una revisión general e integral a lo que ocurre en materia de movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara. Gracias por la visita, muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, estuviste allí en la reunión, ¿por qué no nos platicas un poquito qué fue lo que ocurrió? Sí, el día de ayer estuvimos en la reunión extraordinaria, ¿no? Para dos temas importantes que se tenían dentro de este comité tarifario, que este comité tarifario viene está expresado en la ley que se tiene que conformar. El Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco es invitado a este comité. Y los temas que se trataron más relevantes fue el primero, el reglamento, ¿no? El manual de operación de este comité, la aprobación, el cual pues el observatorio votó en contra debido a que pues, no se entregó en tiempo y forma, ¿no? Se nos entregó el día 24 de diciembre, pues no había tiempo para revisarlo, ¿verdad? Y se revisaron indicadores que marca la norma técnica como tanto la norma de servicio de calidad, que la norma de servicio de calidad fue publicada el día 20 en el Diario Oficial del Estado, y también se votó la propuesta de actualización de la tarifa del transporte público, que si bien ya mencionó el gobernador Lemus que no subirá la tarifa, pero ya hay una tarifa de aumento, ¿no? Aprobada, que va del 6.8%, si mal no recuerdo. Igualmente, el observatorio, tanto como la Universidad de Guadalajara, votamos en contra debido a que no teníamos todo un sustento técnico, argumentos, ¿sí? Conceptos o catálogos de en qué se está gastando o en qué se va, cuál es el gasto real del transporte. Votamos en contra en esta ocasión del aumento o de esa propuesta de actualización de la tarifa. Claro, ¿cuál es el planteamiento que se hace para justamente el porcentaje de incremento? Y si con esto entonces estaríamos hablando que en automático entraría en 2026. Sí, bueno, de acuerdo a las declaraciones que ha dado el gobernador, es que 2025 no se subirá, ¿verdad? Se congela. Claro. Pero, por ejemplo, recordemos que en el gobierno de la administración pasada, 10 meses estuvo la misma tarifa, ¿no? Y después, al final de año, aumentó el costo del transporte público. Creemos y vemos que tendrá que subir, ¿no? O sea, es muy difícil mantener la tarifa del transporte público por más de 6 años o 7 años al mismo costo. Inevitablemente tendrá un aumento, ¿sí? Lo que abogamos desde el Observatorio de Movilidad y Transporte Público es ¿por qué no buscar otros mecanismos de financiar o subsidiar el costo del transporte público? ¿Sí? No solamente el subsidio que da el gobierno a transportistas o a los usuarios del transporte público, sino otros mecanismos que se invierta ese dinero al servicio, la operación, mantenimiento y al crecimiento y mejora del transporte público. Claro, ¿cómo cuáles serían esos mecanismos? En diversas ciudades del mundo hay distintos mecanismos, ¿no? Un cobro por congestión, ¿sí? Que es el cobro por circular en ciertas zonas de las ciudades en vehículo particular, ¿sí? Impuestos, sobre todo en temas ambientales o en temas del automóvil, ¿no? Desde al momento de la compra, que se tienen que ir o se ven directamente reflejados en el tema del transporte público. El tema de la publicidad, ¿sí? O sea, no sabemos a dónde se va esa publicidad que vemos en el transporte público, ¿sí? Cuánto reciben, cuánto se claro, va a la operación y demás, ¿no? Esos otros mecanismos que son los que tendríamos que estar buscando para que al final el ciudadano o la ciudadana sean los menos afectados en un aumento de tarifa del transporte público. Claro, porque hay una parte que es muy importante, que es el tema de la evaluación, claro. Que ya, bueno, cuando el gobierno del estado la dio a conocer,
hubo bastantes cuestionamientos, sobre todo porque esta se centró en los usuarios del transporte masivo, que es el de mejor calidad, evidentemente. Y luego, cuando el IMEPLAN da a conocer esta evaluación de origen-destino también, pues ahí queda un poco más en evidencia la realidad, ¿no? En términos generales, el transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara es de mala calidad. Sí, bueno, el servicio y la percepción de los ciudadanos y la percepción de mi persona, pues sí, no se refleja en esa calificación de 8.1, 8.2 en que promedio del transporte público, y menos en las horas pico, ¿no? O sea, claro. Sí, bueno, hay que darse una vuelta al centro para ver las filas. Exactamente. O sea, hoy llegué en transporte público, tuve que esperar 2 autobuses del BRT para poder subir, y subir, como dicen vulgarmente, como sardina, ¿no? Si no te suben, ¿no? Exactamente, si no te suben y si no te bajan, ¿no? Entonces, la realidad del transporte público es distinta a esta calificación de la escala del 1 al 10 que nos dicen que es de 8. Si fuera de 8, yo creo que la mayoría sería una opción para las personas que se mueven en automóvil, en realidad, ¿no? Sería una opción mucho más real para moverse y dejar el auto y evitar el congestionamiento. No está siendo así, esa es la verdad. Claro, hay algo de hecho con esto que tiene que ver con la insuficiencia del transporte, que parece que los transportistas lo que hicieron para compensar el no aumento es reducir el número de unidades y la frecuencia de paso, que es de lo que más se queja el usuario, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. O sea, si tú tienes un ingreso mínimo, pues el empresario, el transportista, al final ellos lo ven como un negocio, no como un derecho a la movilidad. Ellos como un negocio, pues voy a operar con lo mínimo, ¿sí? Algo que se planteaba ayer en la mesa, lo planteó el doctor Mario Córdoba España, representante de la Universidad de Guadalajara, era, y en realidad con este costo, ¿habrá mejoras, habrá inversión al transporte público o se va a mantener el mismo nivel de servicio y de operación del transporte? Eso es lo que tendríamos que estarnos preguntando. ¿Cuál tendría que ser la real inversión para mejorar las condiciones del transporte público? Claro, que todo esto lleva a que el gobierno del Estado sigue sin tener control de la información de cómo se presta el servicio, ¿no? Esto sigue en manos de los transportistas. Sí, y sobre todo en las rutas convencionales, ¿no? Claro. Que por ejemplo, la semana pasada se dio a conocer lo de los 50 centavos de línea 1. Pero incluso las concesionadas, ¿sí? Como el macrobús y el peribús, ¿no? Sí, pero exactamente, o sea, pero no menciona qué pasará con esos 50 centavos de estas otras rutas, de estos otros servicios, porque pues no se sabe a ciencia cierta qué es lo que está pasando, cómo está operando. Que esta falta de información es la que lleva a que no se tomen las decisiones adecuadas en todos los ámbitos, que estemos en un círculo vicioso, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, no se abren, no se tiran las cartas, no sé, para saber qué es lo que está pasando, cuál es el gasto, cuáles son los ingresos, ¿sí? Y pues es lo que tiene al transporte público, pues en el mismo servicio, ¿no? Que todo el mundo conocemos y no fuera de estas calificaciones que da el gobierno. Y otro también punto importante es el manejo discrecional de los subsidios. Ya lo ha documentado el periodista Lauro Rodríguez con las revisiones que ha hecho a quién va destinado esto, que además son bolsas de muchos millones de pesos. Sí, el tema de los subsidios, ¿no? Que no llega a todo transportista, no llega al, digamos que o sea, el operador, ¿no? O sea, no se lo queda el operador, el conductor de una unidad de transporte pública, son algunos empresarios, ¿no? Algunas empresas en específico, los montos más grandes, ¿no? De estos subsidios, que pues sí tendríamos que estar cuestionándolo porque dependiendo pues cuál es la cantidad de personas que mueves, cuáles son tus números de viajes, cuántos números de unidades tienes, qué servicios se presta, ¿sí? Y a lo mejor revisar las otras unidades o las otras rutas, qué es lo que les hace falta para que también puedan competir, ¿no? Pensando en esa lógica que se otorgan estos subsidios. La política en el gobierno de Enrique Alfaro fue entregar el subsidio directamente al transportista al margen de los servicios que prestara.
Sí, y sobre todo estos subsidios pensando en estas últimas evaluaciones, ¿no? O sea, recordamos la del 8.2 del año pasado, bueno, de este año, pero las últimas dos también de la administración saliente, pues estaban arriba de 8, ¿no? Entonces, o sea, daban el subsidio, es que hemos mejorado, ¿no? La renovación de las unidades, etcétera, etcétera. Pero la realidad es de que no ha sido completa la renovación, ¿no? Temas de seguridad, temas de confort, es lo que hace falta revisar, ¿no? O sea, hacia dónde se va este subsidio. Claro. Y además que estamos poniendo la mira en un subsidio al transporte público que beneficia a más personas, ¿sí? Pero pues también el mensaje que envía el gobernador actual, Lemus, pues al final con el tema del 3x1, ¿no? El famoso paquetazo de la verificación, emplacamiento, también es un subsidio al automóvil particular y que es mucho mayor que lo que se dará, ¿no? No sabemos cuánto se dará al transporte público, pero aún es un subsidio y es 1.600 millones. 1.600 millones, ¿no? de pesos. Claro. Luego, por ejemplo, otras obras, ¿no? Como en el municipio de Zapopan, 5 nodos viales, al menos de 300 millones de pesos, otros 1.500 millones. Es mucho mayor esa inversión al automóvil, ¿sí? Y no al transporte público, que es a lo que le tendríamos que apostar en la ciudad. Nada más el subsidio tendría que ir sobre la tarifa, ¿no? Y no a los transportistas. Sí, no al transportista. Los transportistas dicen, es que a mí no me dan el subsidio, se le da el subsidio al usuario, pero pues en realidad pues, quien lo toma pues son los transportistas. Claro. ¿Ven más disposición para escuchar a los organismos de la sociedad civil que están involucrados en temas de movilidad? Sí, bueno, si tienen las puertas abiertas, nos hemos encontrado con obstáculos, las mismas prácticas. Por ejemplo, donde la sesión de ayer fue una sesión extraordinaria, hubo 2 sesiones anteriores a esta, no fuimos invitados, no fuimos no tuvimos un llamado, pero por ley se tiene que invitar a una organización de la sociedad civil o al observatorio y en la norma también lo menciona. Lo que estamos buscando es de que o buscaremos más bien, es que en la ley se mencione con nombre y apellido el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte de Jalisco para estar sí o sí en estos comités y no que quede solamente por invitación. Muy bien, te agradecemos muchísimo Muchísimas gracias la visita y la información. Gracias. Es Adonais Lee.